Saludos, queridos amigos de Auténtica Radio. Soy Carolina Jaimes Brangé y hoy vamos a conversar con el arquitecto catalán Joan Mercader Bruyes, un profesional que destaca por su enfoque contemporáneo de la arquitectura y su atención al diálogo entre diseño, ciudad y sociedad. Con una vida dedicada a la docencia, hoy hablaremos con él sobre su trabajo, su visión de la arquitectura actual y los retos de las ciudades del siglo XXI. Bienvenido, doctor. Me va a permitir hacer un pequeño resumen de su hoja de vida. Ha sido profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se jubiló desde 2022. Es actualmente director del Comité Científico de la Cátedra Jujol, profesor invitado del Daido Institute of Technology en Nagoya, Japón, en Waseda University en Tokio, Japón, en el Instituto Cooperação de Desenvolvimiento Ambiente Total en Piracicaba, en Brasil, y en Faculty of Architecture and Sculpture en Macedonia. Ha tenido ponencias en congresos nacionales e internacionales, uno de los profesores más queridos y famosos de Cataluña. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. A ver, ¿usted recuerda el momento o la experiencia que despertó su vocación por la arquitectura? Bueno, no ha habido un momento cero no ha existido. Yo vengo de una familia, mi bisabuelo era maestro de obras, cuando en la época que no existían arquitectos. Fue maestro de obras de una obra importante de José María Jujol, una iglesia en un pueblecito pequeño de Tarragona, pero una obra emblemática en la carrera arquitectónica de Jujol. Mi abuelo también maestro de obras, mi padre arquitecto técnico, y yo desde pequeño me he movido en este ambiente un ambiente de arquitectura y construcción. Por lo tanto, lo más fácil y lógico es que podías continuar por este camino. A lo mejor si Claro. hubiese sido un rebelde, pues no, pero ya es una cosa que lo he vivido desde pequeño. ¿Y qué significa para usted hoy en día ser arquitecto en un mundo que está dominado absolutamente por la velocidad tecnológica? Esto es un problema, pero un problema que tiene solución y bien aplicado deja de ser problema. Hay que Eso es conjugar verdad. la, hay que conjugar el arte con la técnica, hay que conjugar la tradición con la tecnología, saberlo conjugar, no dar pasos al vacío, y sobre todo todos los agentes que trabajen en la arquitectura sepan cada uno tener su rol y una colaboración mutua de todas las partes. Cuando digo partes, antes serían oficios, hoy serían eh, títulos, o sea, más que títulos, conocimientos técnicos universitarios. Esta es la conjugación que creo que es necesaria. Antes había un maestro de obras que sabía todo y muchos oficios que lo ayudaban. Después un arquitecto único que lo sabía todo, cuando la técnica era más limitada que la actual, y ahora un arquitecto no lo puede saber todo. El arquitecto en estos momentos se está transformando en un director de equipo de arquitectura. Y dentro de este equipo de arquitectura hay ingenieros, otros arquitectos con diferentes especialidades, así como ingenieros con diferentes especialidades. Sí, Por lo hay tanto, es geólogos también y o sea, hay una cantidad de exacto, disciplinas que ingenieros electricistas, o sea, de verdad que son equipos realmente completos, ¿no? ¿En qué medida, profesor, exacto. la docencia, perdón, dígame? No, no, sí, el tema es este, o sea, de venir de ser un todo a un todo director y solista de su propia orquesta, el arquitecto ahora pasa a ser un director de una gran orquesta con muchos solistas. Sí, es verdad.
¿En qué medida la docencia, usted que ha dedicado su vida a la docencia, y para mí eso es una cosa admirable, porque yo he sido docente, no he dedicado mi vida a la docencia, pero sí di clases muchos años, eh, ha transformado su manera de proyectar y pensar? Y usted que ha investigado extensamente la representación gráfica, le pregunto también en la misma pregunta si se puede pensar sin dibujar en arquitectura. A ver, primero, la enseñanza, enseñar enseña. Y en este caso la universidad te permite estar al día, te permite y te obliga a estar al día y la evolución va en paralelo a la evolución de la sociedad y de la tecnología. Por lo tanto, das y recibes a la vez porque te condiciona este entorno. Cuanto al dibujo, yo creo que el arquitecto aún eh, tiene esta disciplina como un referente. Hay un colega mío en la universidad, decía un poco en plan chistoso, pero es verdad, decía, el perro ladra, el burro rebuzna y el arquitecto dibuja. Era, Sí, que era como algo innato, ¿no? exacto, era como algo innato. Ahora con las nuevas tecnologías, esta necesidad o esta virtud puede quedar un poco disimulada, pero solo un poco. Yo creo que la representación gráfica en la arquitectura es la representación del pensamiento. Los arquitectos nos expresamos dibujando más que escribiendo o hablando. Nuestra especialidad es esta. Con el tiempo puede variar, se puede adaptar, aparecen nuevas tecnologías. Todo esto es necesario porque la sociedad nos obliga a estar al día de todo. O sea, no nos podemos quedar anclados en el pasado diciendo que es mejor, pero sin dar pasos en falso de cara al futuro. Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué diferencias, profesor, usted observa entre la concepción manual del proyecto y ahora su desarrollo digital, y más en este momento que está tan en boga y parece que arrasando con todo la inteligencia artificial? Sí, yo voy a hacer un breve síntesis de lo que me acaba de preguntar. Hace unos años, Pininfarina, el diseñador de carrocerías de coches, Ujú. le preguntaron que ahora con las nuevas tecnologías, con el CAD, el dibujo a través de ordenador, va a hacer los diseños dándole al botón uno cada 5 minutos. Y le dijeron, no, no, contestó, no, no, está equivocado. Y yo continúo como siempre, con un papel en blanco, un lápiz en la mano y una goma porque me equivoco muchas veces. Y el gesto, el dibujo gestual, el movimiento de una mano, las máquinas no lo hacen. Y pensé, bueno, y este tecnólogo aplicado a una disciplina tan clara de ingeniería como es un coche, dice esto, en arquitectura aún nos podremos mantener mucho más tiempo en este aspecto, aplicando las Yo técnicas cruzo mis manuales. dedos para que eso sea verdad, porque yo creo No, que el genio humano no ha sido superado ni va a ser superado mucho tiempo por la inteligencia artificial. bueno, es que aún no ha llegado la inteligencia artificial. Este es el pasado. El presente se está dividiendo entre los seniors, por no decir los vintage, los arquitectos que hemos empezado con esta tecnología del lápiz en mano, Ujú. continuamos y después damos al salto a la tecnología. O sea, primero las primeras líneas, los primeros esbozos siempre son a mano con lápiz. Y después pasamos a la tecnología que nos da mucha más agilidad para eh, plasmar toda la idea que teníamos esbozada. La generación más joven, muchas veces, mi modo de verlo erróneamente, empieza directamente con el ordenador, dibujando con el ordenador. Entonces, esto, lo que comentábamos de las líneas gestuales, curvas y demás improvisadas, con el ordenador no sale.
parece que la arquitectura se esté estandarizando. Lo que sí es cierto que ahora la nueva tecnología permite tener unos lápices electrónicos, por decirlo de alguna manera, unos lápices conectados al ordenador que nos permiten ya dar más intensidad, menos intensidades, más grosores, menos grosores en las líneas, ya transforma las pantallas digitales empiezan a sustituir el papel en blanco. Ujú, Cuando esta tecnología realmente se puede equiparar al lápiz, seguramente el lápiz va a desaparecer en los aspectos, sobre todo de la tecnología, en este caso de la arquitectura, podríamos incluir arquitectura, recuerdo que es una palabra compuesta de arte y técnica. ujú. El arte se volverá tecnológico, por decirlo de alguna manera. Y ya para acabar, la inteligencia artificial, aquí sí que eh, estamos hablando de un futuro presente en cuanto a que yo no sé, habrá un paso adelante importante, pero después yo creo que habrá un freno. Esto es lo que creo hoy. Dentro de un tiempo no sé lo que va a pasar. Un salto adelante será porque yo he empezado a trabajar con la inteligencia artificial y me sorprende la velocidad de respuesta que da e interpreta lo que yo pido. Pero todo lo que pido es porque existe. Si no existiera, no daría respuesta a la inteligencia artificial. Eso es Entonces, verdad, eso es verdad. Profesor, ahorita vamos a hacer una pausa y yo les pido a mis invitados siempre que escojan las canciones que quieren escuchar durante el programa y el profesor me salió rockero. Empezamos con Start Me Up de los Rolling Stones y ya venimos. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Nuestro invitado de hoy es el profesor Joan Mercader Brulles, arquitecto, profesor universitario, y estamos hablando de la inteligencia artificial y quisiera pasar a hablar un poquito. Usted habló que arquitectura justamente es arte y es técnica. Es así como el puente perfecto, la unión, el matrimonio perfecto entre arte y ciencia. Pero usted que lleva tantos años y que ha conocido tantos arquitectos, que ha estudiado con profundidad, y de eso vamos a entrar un poco más tarde en la obra de Jujol, ¿usted cree que existe una dimensión poética en el proceso técnico del proyecto? sí, sin duda. Y en este caso soy corporativista, el arquitecto debe y hace normalmente la conjugación entre esta parte artística y la parte técnica. En la Escuela de Arquitectura de Barcelona está situada casualmente entre la Facultad de Bellas Artes y la de Ingeniería Industrial. Y el primer día a los alumnos yo les decía, el que quiera hacer solamente cosas bonitas que a lo mejor no se aguanten, vaya al vecino de al lado derecho. Y el que quiera solamente aguantar las cosas ni que sean feas y no mire si no le importa la estética, vaya a la facultad de la izquierda. Y si lo quiere hacer todo, quédese aquí, que es su lugar. O sea, aquí es donde tenemos que conjugar el arte en todos sus aspectos con la técnica en todos sus aspectos que podamos tener a nuestro alcance. Por lo tanto, sí que la arquitectura tiene y debe, ni que aparezcan nuevas tecnologías, tener y mantener esta relación entre el arte y la técnica y sobre todo con un perfecto equilibrio entre ambas. No tenemos que pretender los arquitectos tener unas tendencias poéticas, filosóficas, que parezca que tengan que cambiar la vida de las personas que habitan los edificios. Hay algún caso que así ha sido y después estas ideas han durado 3 días. No quiero nombrar arquitectos porque alguno es muy conocido y no quiero meterme
No, no se mete en líos, no se Ya mete en líos. que no, que hoy no toca, pero en la universidad sí que me metía. Y cuando me metía, los compañeros, otros profesores venían porque les gustaba muchas veces oír la cruda realidad. Bueno, yo creo que hay muchas ocasiones en que hace falta oír la cruda realidad, pero bueno, estamos conversando amenamente y no nos vamos a meter en esos intríngulis, ¿no? Pero vamos a hablar de su tesis doctoral. Usted se la dedicó completamente a la obra de Josep María Jujol, que yo no entiendo cómo Jujol no es más famoso de lo que es. O sea, fue un grandísimo arquitecto. Bueno, en el mundo tú tienes que ser bueno en una especialidad, tienes que demostrarlo y después los demás creérselo y que te lo compren. Este quizás ha sido el tema de Jujol. Jujol ha vivido, o sea, bajo la alargada sombra de Gaudí y esto le ha producido un eclipse. Esta es la circunstancia de Jujol, simplemente. Pero Jujol ha sido un arquitecto maestro de maestros. O sea, Definitivamente, por eso me extraña que no se conozca más. bueno, el tema de Gaudí era un genio de la arquitectura, que su arquitectura empieza y acaba con Gaudí. Jujol es un arquiartista genial que su arquitectura y arte, formas de hacer, eh, y no acaba, no acaba, porque Enric Miralles, la gran esperanza blanca de la arquitectura española y mundial, decía que él era un seguidor de José María Jujol. Su maestro fue José María Jujol. José María Josep Llinàs, los últimos proyectos que ha hecho los podía haber firmado, proyectos actuales. El último es la ampliación de la Universidad de Bogotá. Lo podía haber firmado perfectamente Jujol. Y él lo dice, que es jujoliano y su obra es jujoliana. Claro, pero Eh, también Jujol, los maestros, ajá, perdón, sí, dígame, los maestros maestros. de maestros, o sea, que han sido alumnos suyos, Coder dijo que él fue alumno y seguidor de Jujol, que le impactó como maestro y como arquitecto. Maestros, siguiendo la línea, la cadena de maestros, Oriol Buigas, Federico Correa, que también han sido catedráticos de la escuela, y alumnos de Jujol, dicen que, en sí, que Jujol fue el arquitecto que les marcó más como profesor y como arquitecto. Pero hay, el ejemplo más claro es la clientela que tuvo Gaudí y que tuvo Jujol. Tuvieron los mismos, pero en diferente nivel. Gaudí tuvo el clero y Jujol también tuvo el clero. Gaudí tuvo el mundo de la industria y Jujol también. La única diferencia era que Gaudí tenía como cliente de la iglesia el cardenal y el obispo, y Jujol tenía el obispo, el cura de pueblo, pero pueblos de 100 habitantes, de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes. Gaudí tuvo como cliente básicamente a Güell, que Ujú. era la persona más rica de España, no de Barcelona, de España, y después los más ricos de Barcelona. Y el segundo más rico de España, que era el marqués de Comilla, le hizo el capricho de Comilla. O sea que el primero y el segundo a nivel nacional, más Milá y Batlló en Barcelona, fueron clientes de Gaudí. Jujol, quien tuvo el patronato obrero, que era el sindicato de empresa. Claro, el sindicato de empresa, en la época que los sindicatos cotizaban, o sea, la cotización venía directamente del bolsillo del sindicalista, o sea, del obrero, y no tenían ayudas, el resultado de la obra era que la economía de una obra que se le encargaba a Gaudí
tenía el presupuesto muy alto y el de Jujol muy bajo. Esta es la diferencia. Pero en cambio, Pero Jujol curiosamente, trabajó con Jujol, Gaudí en la Casa Batlló, trabajó también en Parkwell, ¿no? sí, 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 esto es cierto. Irie Masayuki, que es un profesor, investigador y estudioso sobre Gaudí japonés, concretamente es Masayuki Irie, lo he dicho al revés, dice que Jujol fue la persona que puso color a la obra de Gaudí. Y si lo estudiamos realmente es así, Bueno, porque cuando la uno ve las Casa obras de Batlló, Saint Jean d'Espy, son realmente una oda al color. Son bellísimas. bueno, pero cosas curiosas, el color de la fachada de la Casa Batlló es obra de Jujol. El, eh, la- en la fachada de la Casa Milá, todas las barandas, el diseño de las barandas es de José María Jujol. Y el color del Parkwell, no el master plan. Por ejemplo, Mm. el master plan es de Gaudí. Pero toda la cerámica está colocada según diseño de José María Jujol. Increíble. Esto no se sabe. No hace mucho estuve visitando la Casa Batlló y al señor Jujol ni lo nombran. No lo Hay una anécdota nombran. muy curiosa. No, no, hay una anécdota muy curiosa. El cardenal de Palma de Mallorca llamó a Gaudí para hacer una intervención en la Catedral de Palma de Mallorca. Gaudí le preguntó de qué se trataba y le explicó, bueno, se trata de una intervención en la fachada y una intervención en la parte interior. ¿Qué había que hacer en la parte interior? Pues había que decorar, diseñar y decorar el coro. Bueno, Gaudí dice, pues bueno, vendré con mi colaborador, por entonces no se llamaba partner, ni socios, ni demás, sino con mi colaborador y trabajaremos juntos. Bueno, así fue. Fueron y Gaudí empezó a trabajar la parte de la fachada y Jujol todo el interior. La intervención que hizo Jujol, que hizo en este caso personal, porque Jujol era una persona que trabajaba también con las manos. Y cuando digo con las manos, era la circunstancia de que era ambidiestro, o sea, dibujaba tan Wow, bien con la mano derecha como con la mano wow. izquierda. Ujú. Y además, los detalles los acababa haciendo él. Y en este caso, la intervención en el coro, todo, la pintura la hacía él personalmente, no el pintor. En otros casos, él daba la muestra, dibujaba en la pared y le decía, aquí ponga este color, hacía muestras. En este caso fue él directamente. Cuando empezó a hacer toda la pintura, todo el pintado del coro, los canónigos dijeron que aquello no podía ser, que aquello era, bueno, que no entendían estos colores, que esto no podía ser, y se quejaron al cardenal de Palma. El cardenal de Palma le transmitió la queja a Gaudí y le dijo, señor Gaudí, su ayudante no, somos iguales él y yo, somos colaboradores. Qué bien. Él hace esta parte y yo hago la otra. Dice, pero oiga, es que esta pintura que hace no nos gusta. ¿Ah? Pues la hace él, lo siento, déjenle trabajar. Continuó trabajando Jujol, los canónigos se volvieron a quejar y el obispo ya le dijo, oiga, o lo hace usted o no puede continuar. Y Gaudí dijo, pues no continuamos. Y se fueron los dos. Qué Y esta buena obra historia. está inacabada. O sea, aún está inacabada. No lo acabó Jujol. Gaudí dijo que la acababa Jujol o no, o él no intervenía. Pero qué maravilla, Cosas de verdad. curiosas. Que eran compañeros de Esto para verdad, o sea, ver. eran socios, ¿sí? Bueno, es que además había una relación personal. Gaudí Claro, lo pero eso consideraba como hermano. habla de la grandeza de Gaudí de decir eso, ¿no? Ahora vamos a hacer otra Sí, sí. pausa, profe, y ahora nos vamos con T-Rex, Get It On, profesor Ok. rockero. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Nuestro invitado de hoy es el doctor Joan Mercader Brulles, arquitecto.
estamos conversando con él sobre la arquitectura porque, bueno, estamos en el año en que se va a reinaugurar o que se va, mejor dicho, se va a terminar por fin la Sagrada Familia. Y bueno, un arquitecto como él que ha dedicado su vida a la docencia, que ha sido profesor de tantos arquitectos importantes, y además su tesis doctoral fue sobre Jujol, que era, como acaban ustedes de escuchar, el socio de Gaudí en muchas de las obras. Pues es muy pertinente hablar de ambos. Y quería preguntarle, profesor, Si me ¿qué fue? permite antes Por favor, acabar con la relación Gaudí-Jujol, sobre todo este adelante. año, que es el año del aniversario, del 100 aniversario centenario de la muerte de Gaudí, era la relación que tenía Jujol con Gaudí en la Sagrada Familia. Porque Gaudí en la Sagrada Familia tenía un equipo de arquitectos colaboradores. O sea, Gaudí era un gran arquitecto, pero tenía siempre algún colaborador. El más importante fue Jujol. En la Sagrada Familia, el equipo de arquitectos que tenía Gaudí, pues trabajaban y colaboraban con Gaudí. Pero había dos arquitectos que tenían mesa propia de dibujo. La importancia es esta, para ver cómo estaba el estatus Jujol respecto a Gaudí. Gaudí tenía su propia mesa de dibujo y Jujol tenía su propia mesa de dibujo. El resto de arquitectos trabajaban en símil del submarino con mesa caliente. Los submarinos, como no hay suficientes camas, los miembros, la tripulación comparte la cama. En Ujú. este caso, es lo mismo que pasaba en la Sagrada Familia, que Gaudí daba preferencia a Jujol respecto al resto. Después hay otra cosa también muy interesante, es que excepto los pináculos que están acabados de color, y esta es la idea original es de Gaudí, en la fachada del nacimiento, el único elemento que hay de color en estos momentos, ya digo, aparte de los pináculos, Ujú. es un ciprés, que es el árbol de la vida, diseñado por Jujol, incluido las palomas que hay revoloteando, Sí, qué que era bello. un y moldeado a mano el modelo por Jujol y la puerta de entrada. Pero lo más curioso de todo, esto nos llevará a una respuesta, a una pregunta que no voy a responder, que es, señor Güell, en 1910 la Sagrada Familia ya estaba en marcha, como era cliente y tenía mucha relación con Gaudí, le financió la presentación del proyecto de la Sagrada Familia en la Exposición de Artes de París. En 1910 en París se celebró una exposición importante, una expo, por decirlo de una manera, de Ujú. arte. Y se hizo una maqueta, que solamente quedan restos, una maqueta de la Sagrada Familia de la fachada del nacimiento. Esta maqueta se hizo según el proyecto de Gaudí. El proyecto de Gaudí fue estricto en la definición de esta maqueta, pero esta maqueta se encargó de su acabado Jujol, con total libertad. Y esta maqueta, toda la fachada, estaba policromada, o sea, estaba a color. O sea, la maqueta que se presentó en 1910 en la Exposición de Arte de París, subvencionada por Güell, bajo diseño de Gaudí, el acabado era la fachada en color, diseñada el color Por con total Jujol. libertad por Jujol. ¿Y por qué ahora cuando decidieron terminarla no respetaron ese diseño que Gaudí había aprobado, obviamente? Aquí hay, aquí hay dos temas. Durante la Guerra Civil Española se perdió prácticamente toda la documentación. Esto fue el tema más importante, el hecho más importante, que la documentación gráfica documental prácticamente desapareció. Quedaron cosas que el arquitecto Bonet, uno de los colaboradores de estos que tenía mesa compartida, consiguió rescatar y llevarse a su despacho, y después modelos de yeso que quedaron. Y a partir de aquí se interpretó, se continuó la Sagrada Familia. La pregunta es la siguiente.
si Jujol hubiese continuado la Sagrada Familia a la muerte de Gaudí, Gaudí murió en el 26, Jujol en el año 1949, Ujú. ¿cómo sería la Sagrada Familia hoy? Eso es que es bien interesante. ¿Usted qué piensa? Eh, Colorida, por lo menos. Sería diferente. La fachada, la forma de la fachada del nacimiento sería igual, porque se murió y que consiguió que Gaudí ver una torre acabada y las otras cuatro se hubiesen acabado igual. Ujú. El resto no lo sé porque no estoy en la cabeza, ni puedo estar ni Sí, de claro. Gaudí ni de Pero es una Pujol. especulación, pues. O sea, usted que sabe tanto. Bueno, a ver, no. Oriol Bohigas, cuando yo le entrevisté para la tesis, porque fue un discípulo y amante de Jujol, Ujú, estuvimos comentando este tema. Dice, ¿te imaginas que Jujol hubiese acabado la Sagrada Familia? Acabado no, porque tampoco hubiese tenido tiempo de acabarlo, pero continuado. Dice, ¿seguro que hubiese sido diferente? Digo, pues sí, seguro que hubiese sido diferente. ¿Cómo de diferente? Porque aquí ha habido y aún existe, esto es una cosa un poco del ujú, gremio de arquitectos, que ha habido en algún momento un movimiento importante de crítica del gremio de arquitectos contra la continuidad de la Sagrada Familia. Ha habido, como en los toros, división de opiniones. Ha habido dos grupos. Uno que decía que la Sagrada Familia sin Gaudí no se podía terminar ujú. y otros decían que sí que se podía terminar con la documentación suficiente. ¿Usted en qué grupo está? Eh, Primero estaba en el segundo y ahora estoy en la tierra de nadie. ¿Por Lo- qué? no, le explico. Es, lo más curioso de todo es que ha habido trasvase. Arquitectos importantes que estaban en contra de terminar a la familia y cuando la ven acabada han reconocido su error. Y arquitectos de realmente reconocido prestigio, uno de ellos es Óscar Tusquets, el que amplió el Ujú, Palau de la Música, es un ujú, arquitecto muy bueno y muy reconocido, muy amigo de Dalí, muy artista como Dalí. Este estaba en contra de terminar la Sagrada Familia y ha reconocido que se había equivocado después de ver la Sagrada Familia, especialmente por dentro. Yo tengo que decir que era partidario de continuar. Cuando he visto el interior de la Sagrada Familia, pensé, qué bien que se haya terminado. ujú. Interior, ahora empiezo a tener alguna duda. Empiezo a tener alguna duda porque si analizamos el tiempo que han durado las obras de la Sagrada Familia, el proyecto, y lo comparamos a las catedrales medievales cambiaban de estilo porque cambiaba la técnica. El románico no permitía grandes aberturas, el gótico ya permitió No, y vemos aberturas más también catedrales que importantes, empiezan siendo románicas y después terminan siendo góticas y por el tiempo, por supuesto. y el interior barroco. Exacto. Entonces, la Sagrada Familia podía haber sido de este estilo. Alguien hubiese estado en contra porque hubiesen dicho esto es un pastel, pero entonces el pastel también serían todas las catedrales existentes que empezaron en un estilo y acabaron en otro. Yo en estos momentos, pues dentro, el interior no tengo ninguna duda. El exterior, a medida que avanza el exterior, pues no lo sé. No, estoy un poco en la duda de la continuidad o no, pero también entiendo que no se puede dejar inacabada. El tema es si el acabado exterior, si hubiesen pasado en la dirección de obras diferentes arquitectos con diferentes estilos, a lo mejor la obra hubiese acabado diferente. Oriol Bohigas me comentó personalmente, estoy totalmente en contra. Dice, ¿te imaginas que si yo lo hubiese continuado a la familia? La parte que lo hubiese hecho él sería diferente. Dice, ¿te imaginas que después Le Corbusier, por ser uno muy extremo,
hubiese continuado, no tendría nada que ver con lo que vemos ahora, Desastre, ¿no? ¿no? Hubiera sido un desastre, ¿no? Bueno, Aunque haya, mm, aunque no, hubiera sido no, Le Corbusier, pues, pero sí, ciertamente. sí, Ujú. por eso digo, yo el interior sin ninguna duda, el exterior, ahora en algún momento, en algún apartado, me planteo dudas. Simplemente es esto. No quiero ser Y eso lo político, ha no quiero discutido en dar una clase con respuesta. sus alumnos. Sus alumnos Sí, también están divididos en las opiniones. los alumnos, el problema de los alumnos que entraríamos en otro apartado, que los alumnos cada vez leen menos, cada vez les interesa menos la historia y cada vez van más a los temas inmediatos. Estas cosas no es fácil hablarlos con los alumnos. Los alumnos también, yo creo que, por lo que he hablado, tienen división de opiniones. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien la ha visto y lo ve de una manera, o sea, hay un poco de todo. Sí, No hay claro. unidad. Bueno, es que entre gustos y colores, como dicen los no escritos los autores, ¿no? Profe, vamos a Exacto. hacer la última pausa y vamos a escuchar Born to be Wild de Steppenwolf. Ya venimos con el profesor Joan Mercader Brulles. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Estamos conversando con el doctor Joan Mercader Brulles, arquitecto, profesor universitario toda su vida. De él, un gran arquitecto y además profesor de grandes arquitectos. Este es el año que por fin se termina la Sagrada Familia. Para mí fue muy emocionante haber estado en Barcelona el día que colocaron la última cruz, el pináculo, la parte más alta, y también saber que la ciudad de Barcelona decidió que no iba a haber ningún edificio más alto que esa cruz en toda Barcelona. Porque hemos visto en muchas ciudades del mundo que los rascacielos se comen monumentos y yo celebro esta decisión de la ciudad de Barcelona de que eso no pase. Pero yo quisiera volver a Jujol, porque o sea, a mí me gusta mucho Jujol. Y yo quisiera saber qué fue lo que usted descubrió en Jujol que de alguna manera cambió su manera de entender la arquitectura. O sea, ¿cuál fue la influencia de Jujol que usted decide hacer su tesis doctoral sobre él? Antes de nada, me gustaría rematar lo de Jujol en la Sagrada Familia y Por esta favor. división de opiniones entre mis colegas, que si Este alguno espacio lo es oye, suyo. Este espacio es suyo. puede generar un debate divertido. Bueno, Y a que la edad me generémoslo. permite, a mi edad ya me permito ser políticamente incorrecto, tengo que decir que del sector crítico a la continuidad de la Sagrada Familia, yo estoy convencido que si el encargo lo hubiesen tenido en su despacho, hubiesen tenido otra opinión respecto a la continuidad de la Sagrada Familia. Hay algunos que no, pero otros arquitectos, si se lo hubiesen encargado a ellos, a su despacho, la continuidad de la Sagrada Familia, quizás hubiesen cambiado de bando. Simplemente era esto. ¿Eh? Entonces volvamos a la pregunta que me ha hecho sobre Jujol. A ver, Jujol en mi familia siempre ha sonado por la relación, la parte de profesional, personal. Yo he tenido relación con la familia. Una muestra de la relación que he tenido es que yo soy albacea testamentaria de la familia Jujol. Wow. Jujol tuvo tuvo tres hijos, dos hijas, dos chicas y un chico, pero no han tenido descendientes, no se casaron, quedaron solteros, han fallecido. Yo soy uno de los albaceas de, del testamento de la familia y dentro de este mandato, por decirlo de alguna manera, es el legado de todo el archivo Jujol. El archivo Jujol del arquitecto Jujol que conservaba y muy bien conservado la familia. Yo diría que en estos momentos puedo también decirlo claro, excesivamente guardado. Y ahora, por decirlo de alguna manera, estaba dentro del primer círculo familiar. Tenía acceso a
todo el mundo. Claro, No. alguien que nombran albaceas tiene que estar en el primer círculo familiar, definitivamente. Sí, pero esto me, me ha permitido mm, saber que yo soy un desconocido de la obra de Jujol, desgraciadamente. Porque así como en la tesis tuve acceso, yo consideraba a mucha o a casi toda la obra del archivo, que puedo cuantificar en unos 2.000 documentos, ahora, en estos momentos, se han llegado, una vez descubierto y abierto todo el archivo, se han llegado a 22.000. Por lo tanto, de haber tenido en la mano 22 de 22, imagínese cuánto queda pendiente por descubrir. Y a medida que se iba descubriendo, mi boca se me desencajaba porque, Claro, era me cada vez, imagino. cada cosa que se descubría era mejor que la anterior. Y esto, por desgracia, la familia era demasiado celosa de su obra y no quería su difusión, pero sin enseñarlo. Claro, esto, si se Pero ¿qué hubiese es enseñado eso? antes, Pero ¿y quién tomó esa decisión? O sea, porque parte de esa poca, digamos, o esa valoración disminuida que ha tenido Jujol en la historiografía arquitectónica se debe a eso. exacto, exacto, la familia, o sea, hacía publicaciones muy, bueno, no muy complejas, o sea, con un nivel de calidad, yo diría, básico, pero se podían haber hecho infinidad de publicaciones, de estudios, de congresos, de algo increíble. Fue uno de los que montó la exposición el año, a ver, recuerdo, el año 20, en China, la más importante que se hizo sobre Jujol fuera de España, solamente teniendo conocimiento de estos 2.000 documentos. Si llego a escoger de los 22.000, que no los he visto todos, porque Wow, cada vez, me imagino, sí. por suerte, se ha legado al Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos lo ha cogido con mucho interés y se está haciendo un archivo especial para ello. Qué Se maravilla, han, qué bien. se han encargado dos personas y estas personas yo tengo contactos con ellos y de vez en cuando voy a saludarlos y cada vez que voy descubro cosas, descubro cosas, descubro cosas. La penúltima vez descubrí los ejercicios de José María Jujol como estudiante de arquitectura en el año 1900, del primer curso de carrera, del curso 1901-1902. Y cuando fui con unos compañeros de la universidad a enseñárselos, no los encontré. Y cuando creí que los había encontrado, miré, digo, pero si estos son diferentes de lo que había visto yo. Entonces miré con detalle y eran los ejercicios previos del curso básico de introducción a la Escuela de Arquitectura, del curso 1900-1901, que era el selectivo de ciencias que se llamaba, que era necesario pasar este curso para estudiar arquitectura. Pues los del curso previo eran mejor aún. O sea, Wow, lo normal es ir evolucionando a más, pues en este sí, caso se mantenía la calidad. Claro, entonces si esto, o sea, un congreso hubiese sido, con esta documentación se podía haber hecho un congreso de expresión gráfica arquitectónica aquí en España y con un reconocido prestigio internacional. Y esto no se enseñó, la familia no lo enseñaba, ni sabíamos que existía. Dios mío. Bueno, pero ahora lo pueden hacer, ¿no? Sí, pero vamos un poco retrasados ahora. Bueno, claro que vamos retrasados, pero también fíjese que también se ha cambiado nuestra percepción del tiempo en arquitectura por el hecho de que una obra haya atravesado varias generaciones, ¿no? Como la Sagrada Sí, Familia. Entonces, a lo mejor no es tarde para hacer este merecidísimo homenaje a Jujol, ¿no? sí, sí, así es.
Esperemos que se está preparando, se está en estudio, en proyecto, un centro específico de estudio de Jujol en Tarragona, potenciado por el Colegio de Arquitectos, y se intenta la colaboración de la parte política, o sea, ayuntamientos, diputaciones, Generalitat y demás, Ojalá. que está costando un poco que todo el mundo ponga dinero. Pero el primer piedra, por decirlo de una manera, es una cantidad importante que la familia legó para este objeto, y ya lo tenemos, por lo tanto ya no partimos de cero. Ahora parece ser que en algún momento ya hemos puesto en marcha, se ha puesto en marcha, pues esta iniciativa, que esperemos que tenga un buen futuro próximo para conseguir esta difusión de la obra que no se conoce. Bueno, pues cruzo mis dedos junto con usted. Ya nos quedan 2 minutos y medio y le voy a hacer 3 preguntas muy rápidas. ¿Qué arquitectura, profe, le emociona hoy como observador y como ciudadano? Mucha y poca. ¿Por qué? Porque hay mucha arquitectura de revista que solamente sirve para las revistas, y otra quizá que sale menos a la revista, que realmente es la que me emociona, la que está hecha con oficio, la que está hecha para las personas, no la que está hecha con dinero para salir a las revistas y a ver quién hace el edificio más alto, que es una competición que solamente pueden participar los árabes y los chinos, sino el resto de los mortales tenemos que pensar en una arquitectura más asequible. Entonces me emociona más y me interesa más la arquitectura más para las personas que no para la difusión en las revistas de Y para arquitectura. para las competencias estas, sí, de quién da más, que quién puso más, quién gastó más. Si tuviera, Exacto, que también tiene que existir, que también tiene que existir. sí, 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 pero a usted lo emociona más lo otro y a mí también, entonces Exacto. estamos de acuerdo. Si tuviera que definir la arquitectura con una sola idea, ¿cuál sería esa idea? A ver, esto es difícil. La arquitectura es la conjugación del arte y la técnica y la funcionalidad para el uso y disfrute de las personas. ¿Cómo le gustaría que se recordara su contribución al pensamiento arquitectónico catalán y mundial? Como una hormiguita de arquitectura que ha buscado oficio y lo poco que sabe lo ha intentado transmitir, sobre todo evitando olvidar técnicas que pueden ser vigentes, y cuando se enseñan hay quien queda sorprendido de la posible vigencia de estas técnicas, de estos oficios, pensando que las ciudades eh, en algunos casos tiene terreno, territorio para crecer, o en otros casos no. Y los que no tienen, pongo un ejemplo rápido, Barcelona, el barrio gótico, no puede hacer nuevos edificios, no se pueden hacer porque no hay Ujú, terreno. Pero en cambio los edificios que hay se tienen que mantener. claro. Y no se trata de tirarlos al suelo, sino de mantenerlos. Y para mantenerlos se necesita una técnica y un oficio que hay que también saber. Y un presupuesto. Esto Profesor, es un honor haberlo tenido en el programa. De verdad que qué gusto conversar con usted. Me encantó. Seguiremos conversando en una próxima oportunidad. Y nos despedimos con Beatles, Get Back. Despedimos al doctor Joan Mercader Brulles y vamos a este programa se va a repetir 3 veces en esta semana y luego queda grabado en nuestro canal de YouTube, Auténtica Radio. Gracias. ¿Me permite una última frase? Por favor. Todo el mundo universitario que pueda interesarle el dibujo, la Cátedra Jujol de la Universidad Politécnica de Cataluña hace un concurso de dibujo que cada vez tiene más participantes a nivel internacional. Que busquen la página Cátedra Jujol Universidad Politécnica de Cataluña y encontrarán las bases para participar, que creo que es muy interesante. Encantada. Gracias, profesor, de verdad, por habernos acompañado y será hasta la semana que viene, amigos.